Bueno, entonces, ¿conocimiento lo pongo o no en la lista de las cosas que tiene que tener un líder? ¿Qué dicen? Es una palabra amplia, conocimiento. Sí. Conocimiento del tema del rubro de la empresa. Que sepa Para mí distinguir, sí, profe. capaz que no nos sirve tanto. Para mí sí, profe, porque va un poco de la mano con la resiliencia también. El conocer lo que estás, o sea, de lo que estás trabajando ante un problema que pueda surgir, te da como con esa experiencia poder solucionarlo más fácilmente. Bien. Para solucionarlo. Ok. Bueno, ¿alguna otra característica que se les ocurra? Hasta ahora dijeron comunicar en forma clara, tener carácter, tener carisma, poder contener los problemas, ser resiliente, identificar las cualidades de los colaboradores y podríamos agregar como última hora tener conocimiento, que eso fue más una idea mía. ¿Se les ocurre algo más? Profe, Sí. para mí el conocimiento no es válido porque hay muchos casos que se ven de personas que asumen cargos gerenciales en diferentes áreas de diferentes industrias que no tienen nada que ver con a lo que están recibidos. Sí. Abogados, licenciados en administración de empresas, ingenieros en YPF quizás podés poner un ingeniero civil o un ingeniero electrónico que no necesariamente tiene que ser un ingeniero en petróleo, petrolífero, no sé cuál será. Ingeniero químico también. Bueno, sin ir más lejos, el gerente general de logística de la empresa donde trabajo es ingeniero químico. Y nada que ver. Miren, es algo muy común encontrar en lugares gerenciales ingenieros. Tiene que ver por el conocimiento y la capacitación que tienen. El ingeniero transforma todo en procesos, y todo en procesos lógicos. Entonces, esa habilidad que tiene de transformar las cosas en procesos lógicos le permite adaptabilidad a distintos lugares, en los cuales va a poder llevar la misma mecánica, que es la de armar un proceso válido, lógico, consistente, de cualquier temática. Sabe más de una temática, obviamente, pero lo que tiene incorporado es esto de cómo hace para sistematizar cuestiones, cómo hace para generar procesos de las diferentes cuestiones que le toque trabajar. Y eso es algo común a todos los ingenieros. Todas las ingenierías ustedes van a ver que tienen una carga muy grande de matemática y de física, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con el tipo de pensamiento que se forma a partir de un ingeniero. Y para los licenciados en administración, es una competencia muy fuerte el ingeniero. Por más que haya estudiado cosas completamente distintas, porque está valorado dentro de las organizaciones de una manera que responde a una estructura que justamente es la estructura vieja de organización. La estructura vieja de organización, las empresas se parecen a máquinas. Y cuanto más una empresa se parece a una máquina, significa que está más ordenada y que funciona mejor. ¿Sí? Cuando es una maquinita la empresa, es porque anda bien. ¿Y qué mejor que un ingeniero para manejar una máquina? Pero tiene que ver con una concepción anterior de lo que es la administración. Hoy, de hecho, el primer capítulo que tienen para leer del libro de El líder del futuro, justamente habla de eso, de cómo se entendía. Una persona de Alemania comenta que en Alemania entienden a la administración desde el punto de vista de una máquina, y que se estaban dando cuenta de que eso ya dejaba de tener valor. No podían seguir hablando de las empresas como hablaban de las máquinas. Por lo tanto, los Es como el capítulo que ingenieros... leímos, ¿Cómo? profe, el capítulo que leímos de empresa emergente, que ponía en la columna las diferencias entre la empresa tradicional y la emergente. ¿A eso Sí. se refiere? En parte sí. Lo que pasa es que la empresa emergente toma en realidad una empresa mucho más antigua todavía.
porque lo compara con el taylorismo, y el taylorismo es a principios del 1900. Acá lo compara con empresas un poco más actuales, pero igualmente dice, ese modelo caduca, ya no sirve, hay que buscar un modelo nuevo. ¿Por qué? Porque se busca un modelo de flexibilidad, y justamente los procesos ingenieriles no tienen esa flexibilidad. La iniciativa, lograr creatividad e innovación es difícil dentro de un contexto tan cerrado como el de una máquina. Entonces las nuevas organizaciones apuntan a no ser manejadas como máquinas, a ser manejadas más como organismos vivientes. Por eso la analogía que también hicimos en el nuevo juego de los negocios. ¿Sí? Y así arranca justamente el libro que tienen para leer, diciendo, bueno, eso ya está, eso caducó, hay que buscar nuevas formas de administrar. Y Peter Drucker comenta algo muy interesante en este libro que es referido al carisma. Empieza a mencionar, este señor, como les dije, vivió 95 años, y toda su vida la dedicó a empresas. Empresas grandes, chiquitas, medianas. Estudiar empresas. Trabajaba de consultor y laburaba con todo tipo de empresas, pero de los monstruos multinacionales más grandes que se les ocurran, hasta la pyme del barrio. Y empezó a ver que no había características comunes en los liderazgos, que justamente los tipos de liderazgo son muy distintos, y destaca algo que es muy llamativo: la mayoría de los líderes no eran carismáticos. A pesar de que nosotros consideramos que el carisma tendría que ser una cuestión importante. Hay líderes que quizás no hablan nunca con sus liderados, y sin embargo son empresas multi-exitosas. Entonces lo que él dice es, bueno, no hay una única forma claramente de liderar. Cada uno va a tener su propia manera, su propio estilo, sus propias cualidades. Estas cualidades que enumeramos nosotros, yo lo hago enumerar siempre cuando hagamos este tema a propósito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes como profesionales que se están formando en el área de la administración? Comparar estas características que acabamos de mencionar con ustedes. Tengo las características de un líder y tengo mis características propias. Y ver si coinciden o no. Y si no coinciden, cagamos. ¿No? Digo, si voy a tener una profesión en la que el liderazgo es importante y no tengo las características que yo menciono como líder, ¿qué hacemos entonces? Y ahí Sí, se puede vamos a ver aprender. que no todas las características tienen que estar, no es una cuestión tan taxativa de que uno tiene un listado y que tiene que ir tildando, tengo todo esto, no lo tengo. Hay algunas particularidades que quizás sí hay que desarrollar un poco más, por ejemplo la comunicación. Ahí sí no hay tanta discusión. Uno observa de que es importante de que el líder pueda manejar bien la comunicación para poder bajar una idea clara. Vimos hace un par de clases que una forma de resolver conflictos es la negociación. Y para la negociación la palabra es muy importante. Y el manejo de la palabra es muy importante. Y todo eso son cosas que uno se va formando y que no es que nace hablando perfectamente y a los 3 años puede tener un debate político con cualquier líder mundial. No, eso se va formando con el tiempo. Entonces, dentro de estas cualidades que podemos considerar que tenga que tener un líder, podemos ver cuáles estamos más flojos y cuáles tenemos que desarrollar un poco más. Puedo basar mi liderazgo en el carisma. Por ejemplo, les cuento algo que no se los debería de contar. Yo baso mi manera de dar clases en la confianza, ¿sí? En el vínculo que trato de generar con el alumno. Con ustedes se me hizo un poquito más complicado porque básicamente no nos vimos nunca. Pero generalmente trato de romper un poco la barrera entre docente y alumno y trato de que nos igualemos un poco para generar confianza y para lograr que ustedes empiecen a hablar. ¿Sí? Algunos de ustedes ya fueron alumnos míos en otra materia y me conocen en cuanto a esa forma. ¿Pero por qué? Porque estoy explotando algo que yo considero que es una fortaleza mía. Pero me ha pasado, no sé, yo cuando doy clases digo chistes. Y me ha pasado de dar clases con otros profesores y alguno que quizás quiso forzar esa situación de decir chistes mientras daba clase,
Y no queda gracioso, queda como un pelotudo, porque no le sale naturalmente. Yo quedo como un pelotudo, pero me sale natural. Soy un pelotudo natural. En cambio, al otro era un pelotudo forzado. Porque no era una cualidad propia. Por lo tanto, no tenía sentido que explotara esa cualidad. Te iba a tener que buscar por otros lados. Esta persona que se me ocurre ahora en este momento, que les estoy diciendo, este profesor, sabe muchísimo más que yo. Tiene un conocimiento teórico, se traga 3 libros por semana y lo sabe y los recuerda. Yo no, yo soy un desastre en ese sentido. Entonces, él tiene que buscar desde sus propias cualidades, ver cuáles tiene que destacar, pero sí hay algunas de todas estas que mencionamos que sí, en general, podemos observar que para poder liderar un equipo de trabajo las tenemos que tener. Por ejemplo, la resiliencia ahí es importante. Si yo ante una adversidad me pongo a llorar y no sé qué hacer y me nublo, y va a estar complicado que pueda liderar un equipo de trabajo. ¿Sí? No me traigan problemas. A mí muchas veces me dijeron la frase, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Pero entonces, ¿el liderazgo dónde está? No, yo problemas no quiero. Sí, es medio raro que un líder diga, no, yo problemas no quiero. Entonces, bueno, hay ciertas características que sí tenemos que hacer hincapié al momento de llevar a cabo el liderazgo. Y después, este liderazgo va cambiando porque van cambiando mucho las organizaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para generar liderazgo a partir de una situación como la actual? Una situación de pandemia en la que quizás tengo a la mitad de los empleados trabajando en su casa. Y yo basaba mi liderazgo en el carisma. Y no los veo. No veo a mis empleados. ¿Cómo hago para manejar un equipo de trabajo si las herramientas que tenía no las puedo utilizar? Imagínense que yo lo único que tenga para dar clases es cero conocimiento y solamente apunte a que me llevo bien con los alumnos. Pero ustedes no los vi nunca. Entonces, ¿cómo hago? Si yo me quedo solo con esa cualidad, tengo que transformar mi liderazgo de alguna manera para poder llevarlo a cabo, porque la situación me está pidiendo que desarrolle otras cualidades. El liderazgo no es algo estático, sino que justamente es algo dinámico, es cambiante y, como bien mencionaron, va cambiando y no siempre va a ser la misma persona la que lleve el liderazgo. Los equipos de trabajo, cuando están mejor desarrollados, cuando un equipo ya está muy afianzado, una de las particularidades que tiene es el cambio continuo de roles. ¿Sí? Se habla de que un equipo sano tiene que tener cambio de roles. No es sano para el equipo que siempre cada uno ocupe el mismo lugar y que el líder siempre sea el mismo. Según la situación, va a tener un determinado liderazgo. Eso se llama liderazgo situacional. ¿Sí? Hace muchos años se pensaba que un líder tenía que tener ciertas características. Por ejemplo, lo primero que empezamos a estudiar en la administración es que un líder tiene características físicas que lo hacen ser líder. Hay una teoría que se llama teoría sobre los rasgos de personalidad, que determina que a partir de determinados rasgos que tiene la persona es o no es líder. Entonces, uno de esos rasgos puede ser físico. Y uno dice, ¿cómo un líder va a tener ciertos rasgos físicos? Sin embargo, es algo que se aplica hoy en día. Fíjense en las organizaciones, cuántos gerentes son hombres y cuántos son mujeres. Y ahí la respuesta es principalmente una, y es por una cuestión de sexo. Y es un rasgo físico lo que lo está determinando. No es por capacidad, no es por conocimiento, no es por carisma muchas veces. Pero está la costumbre de que los que lideran las organizaciones son hombres y no mujeres. Una teoría de principios del siglo XX que se aplica y se sigue aplicando. Obviamente estamos en una época de cambio y en una época en la que se está tratando de nivelar esta situación. Por eso me llamó la atención antes cuando arrancamos el tema y no me acuerdo si Nair o Lisa habían dicho
de que hablaba de una jefa o de una líder. Lisa, había sido vos, ¿no? Bien. Lo que pasa es que ahora que entramos de vuelta me cambiaron todos de lugar en los cuadraditos y se me mezcla quién había sido. Está bien, pero no es casualidad, y es algo real, y es algo que se mantiene en la actualidad, de que hay rasgos físicos que inclusive siguen determinando quién es líder y quién no. Entonces, lo que empezamos a ver con estos autores es, bueno, a ver, dejemos de lado esas cuestiones y empecemos a analizar realmente quiénes son los líderes de una organización y por qué motivo. El otro día charlando con el profesor Carcavallo sobre este tema, porque justo alguien me pidió para hacer el seguimiento de una tesis en otra universidad, y el tema era liderazgo. Entonces, como sé que el profesor Carcavallo es especialista en el tema, que es uno de los profesores que van a estar en la charla esta que les digo la semana que viene, le pregunté a él, era justamente una pregunta sobre los estilos de liderazgo. Y me dijo algo que me pareció muy interesante, y es que el estilo de liderazgo que principalmente se utiliza en la Argentina tiene que ver con aquel que apunte a los intereses de los liderados. No importa si es autoritario, si es democrático, si es liberal, si se hace amigo o no de los empleados, si es coach o no. Vieron que hay cursos de coaching por todos lados, se cobran fortunas. Bueno, no importa si es coach o no, o si el tipo es la basura más grande del mundo y se lleva mal con todos los empleados. Si cumple en cubrir los intereses del grupo, del equipo de trabajo, va a ser un líder que va a ser seguido por el equipo. ¿Sí? Cuando los intereses de ese equipo se ven reflejados en las acciones del líder, sin importar el estilo que tome. Después, charlando con él, me decía que en Argentina lo que más se nota es un estilo de liderazgo autoritario, paternalista, que es, te digo qué es lo que hay que hacer, pero te lo digo de buena manera. Dale, no seas boludo, dejá de joder con el WhatsApp y que hoy tenemos que entregar este trabajo. Sigo siendo autoritario, no te estoy diciendo hacer lo que quieras, pero en una onda más argentina. ¿Sí? Una onda más, trato de hablarte como pares. Pero no deja de ser un estilo en la base autoritario. Entonces lo que él me decía es, no importa el estilo, importa acá los intereses, y si los intereses son satisfechos o no por ese líder. Para que los liderados mantengan esta relación entre líder y liderados, y le sigan dando esa cuota de confianza para que tenga el poder de decir qué es lo que se hace y hacerles caso, tienen que ver sus intereses reflejados en el líder. Me pareció que enmarca muy bien y que coincide mucho con lo que dice este libro, porque no hay una sola manera de ser líder, hay muchísimas. Pero sí podemos encontrar un denominador común que son los intereses. Sí. ¿Puede ser que eso se vea en el sindicalismo? ¿En qué sentido? ¿Qué cosa? No, me perdí. Lo del liderazgo en función de los intereses de los liderados. Debería de darse en el sindicalismo por definición. Claro. ¿Por qué? Porque los líderes son Pero representantes. Pero claro, ¿por qué no se da en el Congreso? En realidad, un diputado representa los intereses de un determinado pueblo, de un sector. Lo mismo que un senador. En realidad se tendría que dar en todo ámbito esto de la representación de los intereses, porque realmente lo importante es eso, es lograr que esta persona conduzca al equipo de trabajo y se llegue a los objetivos. Hace muchos años ya que se viene viendo que los objetivos de la organización tienen que estar solapados con los objetivos individuales de los trabajadores, para que se produzca una unión real. Por ejemplo, yo me quiero desarrollar profesionalmente, bueno, en el lugar en el que trabajo, tengo que ver una cierta posibilidad de que me voy a poder desarrollar ahí.
Si yo no veo esa posibilidad, y en algún momento me voy a ir, en cuanto pueda, me voy a ir para otro lado. No voy a estar integrado a ese equipo de trabajo porque mis intereses, que son desarrollarme, no los tengo cubiertos. Entonces me va a empezar a importar poco lo que suceda en el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi objetivo está en otro lado, no está en lo que la organización está haciendo. Cuando yo logro que los objetivos vayan mancomunados, no le digo que sean iguales porque es imposible, pero sí que haya una cierta, que parte de los objetivos individuales estén reflejados en los objetivos de la organización, es ahí cuando logro un equipo de trabajo eficiente. ¿Sí? Puede ser solamente con el sueldo que se logre eso. ¿Sí? Les pago un sueldo tal que cubre necesidades de los trabajadores y el interés, dinero, está cubierto. Puede ser válido simplemente con eso. ¿Sí? Depende de los intereses que tengan los empleados de esa organización. ¿Está bien? Entonces la idea es que ustedes puedan mirar al liderazgo no como una cuestión, no hay una tabla que diga un líder tiene que tener estas características. Sin embargo, van a encontrar libros de administración de no hace muchos años que tienen exactamente esto que les digo, características de un líder, y empieza a enumerar. ¿Un líder de qué? ¿De qué organización? ¿De qué tipo y con qué personas? No hay una guía clara, y el libro este que les damos para leer, el de Peter Drucker, justamente lo que nos muestra es no hay una sola forma de liderar, y sin embargo todas esas formas distintas de liderar pueden llevar a una buena organización, pueden llevar a un buen liderazgo y pueden llevar a obtener buenos resultados. ¿Sí? Como también la multiplicidad de formas de liderar puede llevar a que haya malos resultados. No hay una mejor que otra. Solemos pensar de que la mejor manera de liderar es la manera democrática, el líder democrático, y que lo que está mal es ser el líder autoritario. Yo les aseguro que hay situaciones en las organizaciones en las que me viene un líder democrático y me da ganas de romperle la cabeza. ¿Qué opinás vos? ¿Qué podemos hacer ahora que se está hundiendo la empresa? Y uno lo mira como diciendo, vos me preguntás a mí y vos sos mi jefe. Decime vos qué hacemos y vamos y lo hacemos y le metemos el pecho, pero vos me vas a preguntar a mí. Entonces quizás en ese momento uno necesita un liderazgo diferente. O no, ¿sí? Dependerá de la situación. Yo lo llevo a un ejemplo extremo siempre, que es un incendio. Bueno, no me vengas con el líder democrático en el medio de un incendio. Decime por dónde se sale. La salida es esa, punto. La ventana no te conviene, el ascensor tampoco. Salí por ahí. No, bueno, vamos a charlar, a ver qué piensan todos, qué es mejor. Nos cagamos quemando. ¿Sí? No quiero ese tipo de líder. Y incendios en las organizaciones hay muchos. No literalmente, pero hay muchos. Entonces, ¿qué estilo de liderazgo es el mejor? Todos y ninguno. Sí, lo que se observa es que un líder tiene que poder manejar los distintos estilos. En algunos momentos ser más flexible, en algunos momentos ser menos flexible, en algunos momentos dar lugar al diálogo, en otros momentos no, saber escuchar. Bueno, y muchas de las características que vimos, por ejemplo, cuando hablamos de en el apunte que les mandé acerca de negociación, muchas de esas características un líder debería de poder reforzarlas para permitirles por lo menos escuchar qué es lo que dice su personal y, como decía en la empresa emergente, tener un piso para los empleados y no un techo. Si yo dejo de escuchar, le estoy poniendo un techo directamente. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos el tema? ¿Sí? Es un tema, insisto, que hay muchísimo para leer al respecto y es uno de los temas principales dentro de la administración. Pero durante muchos años se pensó que tenía que conseguir un líder. Entonces las empresas se mataban por pagar un montón de plata a una persona para que sea el gerente de la empresa y para que sea el líder de la empresa. Y así hubo muchos fracasos rotundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación no se creaba. La relación líder-liderados no existía, porque era algo impuesto y era algo fingido. Y que alguien sea buen líder en una organización no implica que sea buen líder en otra. ¿Está bien?
Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Quieren comentar, preguntar, decir? Yo, profe, quería preguntarle si, viste que estabas hablando de las características de un líder, y yo quería preguntar, pero no me animaba, de A que ver. si la flexibilidad era una característica del líder, ser flexible. La respuesta va a ser más o menos la misma que les voy a dar a todas las características, y es, depende. ¿Por qué? Un líder puede ser flexible en cuanto a las estrategias que utilice, a las formas que utilice, a adaptarse a los cambios del ambiente, pero quizás hay ciertas cuestiones en las que un líder no tiene que ser flexible, por ejemplo, los valores de la organización, o la visión y la misión de la organización. Mismo en este libro que les doy para leer, en el primer capítulo una de las cosas que menciona es, bueno, un líder no puede nunca dejar de lado la visión y los valores de la organización. Después el resto, el cómo se llega a eso, ahí entra en juego la flexibilidad. ¿Está bien? Pero por eso digo, depende, porque no es que es flexible en todo. Hay ciertos horizontes que tenemos que tenerlos fijos. Bueno, ok, gracias. Bueno. Que hoy, que es la última clase, me digas que te daba miedo de preguntar algo, me preocupa mucho. Bueno, es la última clase. No molesto más. La idea es, la semana que viene, como les dije, charlar sobre el final. Contarles un poquito más en detalle cómo va a ser, dar algunos ejemplos de relaciones, cómo las tienen que escribir. La verdad que es la primera vez que yo también lo hago así que lo vamos a construir un poquito entre todos. Pero bueno, me parece que está bueno, aunque sea, le vamos a dedicar media hora, no va a ser mucho más que eso a la clase, pero media hora a hablar del final, y ya después, a partir de ese momento, empezamos a armar agenda de cuándo quiere rendir cada uno. Si alguien tiene todo el material leído, ya fue armando relaciones, y se quiere sacar el final de encima y lo quiere dar dentro de 2 semanas, bienvenido. O sea, en el momento en el que ustedes consideren. La fecha límite que vamos a tener van a ser las semanas del 10 al 22 de agosto, que ahí es cuando formalmente son los finales en la universidad. Pero de ahora hasta esa fecha vamos a ir poniendo los días que ustedes me digan y nada, no se ahorquen con la fecha, tampoco se relajen, no dejen todo para el último momento. Si pueden quizás prepararlo ahora que lo tienen todo más o menos fresco y ya ir armando el final y dentro de 2 o 3 semanas tenerlo armado y rendirlo, listo, y se olvidan. Después solo tienen que anotarse al final y nada más. ¿Está bien? Como para que ya lo vayan trabajando. La idea de no darles trabajos prácticos a partir de lo que fue la unidad 5 tenía que ver con esto. Por eso yo en ese momento ya les dije cómo iba a ser el final, para que a partir de ahí pudieran empezar a trabajar el final. Y el último trabajo que les pedí justamente apuntaba a una idea similar a lo que buscamos en el final. Sé que estoy en deuda con varios de ustedes, de que no les respondí todavía, no les di la devolución del último trabajo, pero bueno, prometo en el transcurso de la semana ponerme al día con todos. Algunos ya les fui devolviendo, pero algunos me falta todavía. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿vamos todos a afinar o si empiezo que podíamos elegir si queríamos darlo o no? ¿En cuanto a qué? ¿Lo que dije el otro día de les ponía un 4? No, eso, perdón, pero lo tengo que aclarar. Eso era un chiste. Olvídense de que eso sea real. Al final van todos. Ahora lo pueden rendir ahora o lo pueden rendir el año que viene, eso como quieran, pero no, al final van todos, no se negocia un 4 por no rendir. Perdón si te ilusioné, pero no era la idea. Te había ilusionado. No, rendir rinden todos. ¿Sí? Todos los que están en este momento y algunos alumnos más están en condiciones de rendir el final. Yo después les voy a mandar ya la semana que viene cómo quedó la cursada de cada uno, o sea, quienes tienen la cursada aprobada y quienes no, pero obviamente ustedes que siguieron la cursada todo el tiempo, la cursada ya está aprobada. ¿Está bien? Habíamos empezado más, no sé si se dieron cuenta de que fue bajando el grupo.
Pero bueno, es algo que se está viendo en todas las materias de la universidad, no sé si les pasa a ustedes en las que están cursando, pero el nivel es difícil seguir la materia con la situación actual. Así que bueno, los felicito a todos ustedes por haber aprobado la cursada de esta materia, y a partir de ahora están todos en condiciones de preparar un hermoso y bello final y sorprenderme a mí el día del examen. Brian, ¿ibas a decir algo? No, No, bueno, si ya estamos entonces... Consulta, en proporción con las cursadas regulares, o sea, presenciales del año pasado, por ejemplo, ¿cómo estuvo esto a distancia? Las deserciones y esas cosas. ¿En esta materia? Sí, por lo menos en esta. Sí, porque no tengo datos de todo, pero en esta materia fue muchísimo más la deserción que en años anteriores. Generalmente esta materia se anotan 30 alumnos, 30, 35 alumnos. Si son 35, la terminan 28. Y ahora se anotaron unos 30 y pico, y si terminan 16, 18, va a ser mucho. No, se notó mucho la diferencia. Algunos ya desde el primer momento me dijeron que no podían cursarla porque laboralmente no les daba el tiempo, algunos no tenían los recursos tecnológicos, que también es súper comprensible. Pero sí, no, se nota mucho la diferencia. Y creo que a nivel general, por lo que estuve hablando en la universidad, es más o menos así. Son valores mucho más altos que los que eran normalmente. Como devolución al curso, lo que les puedo decir es que le pusieron ganas. Yo traté de hacer lo que pude, con lo que tenía. Obviamente me hubiera gustado y muchísimo más poder cursar de la manera tradicional, porque es justamente lo que yo genero o intento generar todos los cuatrimestres, es una cercanía con los alumnos y una relación en la que los habilite a ustedes a poder participar más. Esta modalidad para participar no es la mejor. No sé, cosas tontas, pero yo estoy dando clases, tiro un chiste y están todos con el micrófono silenciado y capaz que se ríen, pero no se escucha que se están riendo y para mí acabo de decir una boludez. Porque no tengo el ida y vuelta del otro lado. Entonces, bueno, nada, fue lo que pudimos. Y además esta materia, en muchos de los temas hay actividades prácticas y no las pudimos hacer. Hicimos la de negociación, pero planeamiento estratégico se hace con un juego de cartas y no lo pudimos hacer. Y así hay un montón, había actividades de creatividad que tampoco pudimos dar. En todos los cuatrimestres se ponen de responsabilidad social, también hay una actividad en la que les muestro varias publicidades para que ustedes analicen, y no lo pudimos hacer porque son trabajos en grupo y no teníamos la herramienta para hacerlo. Así que bueno, es lo que salió. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si no, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Agradecerle por las ganas, profe, que le puso. No le puse tantas, pero bueno, sí, está bien. Ustedes le pusieron muchas ganas también. No es fácil estar 1 hora y media escuchando a un tipo hablando. Es difícil en el aula y mucho más difícil acá. El próximo cuatrimestre va a ser más fácil, me imagino. Ya uno se acostumbra. Sí, para ustedes seguramente, para mí no, porque no doy esta materia el cuatrimestre que viene, así que la experiencia termina con ustedes. Empieza y termina con ustedes. El cuatrimestre que viene doy otra materia y nada, es otra dinámica. Pero bueno, así que no, realmente gracias a todos porque no es fácil. Lo veo con mi hija, que está a 40 minutos, tiene 8 años y se embola, y me imagino ustedes 1 hora y media. En el aula uno también está un montón de horas, pero, no sé, aparte tenemos un montón de distracciones en el medio, o sea, están en la clase y con la tele prendida, o con la familia dando vueltas por la casa. No es muy fácil concentrarse 1 hora. Cada vez dura menos la concentración. Así que bueno, gracias a todos. Y además por el respeto, porque siempre trataron a medida que fuimos poniendo pautas de cómo iba a ser la cursada,
todos fueron tratando de seguirlo y eso está bueno. Así que nada, gracias a ustedes. No tengo más que decirles. La semana que viene sí nos juntamos para el final, para charlar un poquito más acerca de cómo va a ser el examen final. ¿Está bien? Si alguno ya tiene una idea de más o menos para cuándo tiene todo armado para el final y me quiere ya después decir, también lo vemos la semana que viene. Ya ahí abrimos agenda y a partir de ese momento pueden rendir final como ustedes quieran. Qué buena noticia que les di, ¿vieron? No se pueden quejar. Profe, no sé si va a haber una condición de relacionar con cierta cantidad de conceptos o algo de eso, ¿o no? No, cantidades no. Tienen que estar los conceptos principales de la materia. Eso sí es lo que les pido. Cantidades no, porque depende. Uno puede hacer una relación muy buena con pocos conceptos, eso es muy difícil. O hacer muchas relaciones utilizando. Cuanto mayor cantidad de conceptos utilizan, se les hace más fácil a ustedes para relacionar. Pero así que no hay un número establecido. En absoluto. Okay. ¿Está bien? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene entonces, a la misma hora, y ya charlamos del final. Que Chao, sigan profe, bien. gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.